Está con nosotros un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ha presidido este organismo, además en más de una oportunidad, el doctor Jorge Chediak. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el agradecido soy yo. Usted tuvo la honestidad intelectual la semana pasada de decirse, nos distrajimos con esto. Sin duda. Porque 10.100 interceptaciones no controladas parece mucho. Nos enteramos al día de hoy, incluso teníamos alguna estimación bastante más baja del número de interceptaciones y sin duda que, dado el tiempo que ha transcurrido desde que comunicamos en mayo del año 2017 al Ministerio del Interior que nuestro secretario letrado, el doctor Gustavo Nicastro Giovanni, era la persona que tenía a su cargo el recibir la lista, en principio, del Ministerio del Interior de esas interceptaciones realizadas, y dadas las explicaciones que en el día de hoy nos dio el señor Ministro del Interior, en el sentido de que hubo descoordinaciones internas dentro de su cartera que lo llevaron a decir equivocadamente que nosotros no habíamos hecho la designación porque es lo que le habían informado a él. Sí, hemos dicho, nosotros estuvimos omisos cada 90 días. Los dos, porque claro, los dos, pero nosotros... pasaron 3 años y nadie llamó, che, ¿qué pasa que no me mandas? No, ¿que a quién se lo mando? Exacto, nosotros estuvimos omisos en reclamarle al Ministerio del Interior el cumplimiento del envío de esos datos. Ahora se va a subsanar en forma inmediata, el señor ministro quedó en cumplir, y aparentemente por todo el periodo 2017-18 y lo que va del 2019, en el envío de esos datos, que son los datos que la cartera del Interior tiene respecto a las órdenes que los señores jueces penales, casi en un número de 100 con competencia en todo el país, han ido disponiendo en este periodo. Realmente parece un disparate. Le hago un paréntesis para que después iremos a quien analiza esto. Porque ni siquiera son 3 años, son menos de 3 años. Son menos de 3 años. Pero supóngase que son 3 años, da como 10 por día. Son 2 años y algo, no llegan a ser 3 años. Usted medio lo contestó cuando arrancó a hablar. Exacto. ¿Le pareció nos parecieron mucho. Estábamos al tanto de que los juzgados, originalmente 2, hoy 4 de crimen organizado, disponían un número muy importante de interceptaciones telefónicas en relación a los juzgados penales comunes, pero sí el número no deja de ser sorprendente. Lo que decíamos es toda esta arquitectura que hemos acordado con el Ministerio del Interior, firmando convenios, creo que ambos convenios 2015 y 2017 lo firmé yo en representación de la Corte, se basan en la posibilidad de contrastar esta primera lista que nos tiene que mandar el Ministerio del Interior de las autorizaciones de interceptación que han dado los jueces penales en todo el país, con una segunda lista que es la lista que deberían proporcionarnos las operadoras de servicios, para no decir nombres, Antel, Claro y Movistar, en el sentido de, bueno, cuántas efectivamente ellas llevaron a cabo. En el último reporte de 2017 que teníamos del Ministerio del Interior, el Ministerio nos había informado que estaba en tratativas con las prestadoras de servicio para que nos brindaran los datos. Hoy nos ratificó que las jurídicas de las respectivas prestadoras de servicio dieron informes negativos y que esas, en principio, negociaciones fracasaron y que no le han dado al Ministerio esa segunda lista para contrastar con la lista que tiene el Ministerio del Interior. De ahí surge esta necesidad de convocar, que vamos a hacerlo conjuntamente con el Ministro del Interior en la Suprema Corte de Justicia para el jueves 25 a las 10 de la mañana, a las autoridades de las 3 prestadoras de servicio, para saber cuáles son las razones jurídicas que a su juicio aparentemente les inhiben de darnos esas informaciones, ver exactamente dónde está la línea roja, qué informaciones no nos pueden dar, si los números estadísticos sí, y de repente la precisión de los números intervenidos y los titulares de los teléfonos no, y de allí ver si se puede hacer un convenio con las prestadoras de servicio por el cual sí le den, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia esas cifras, o si deberemos conjuntamente con el Ministerio del Interior transitar hacia alguna norma legal que habilite a estas prestadoras de servicio a darnos los datos. ¿Qué le tiene que dar el Ministerio del Interior? ¿El número, el nombre y el hecho judicial, o qué es lo que les da? No, en principio, en esta primera etapa nos estaría dando el número y qué juzgado en cada caso
pidió fue la que intervención. autoriza. El pedido suele ser de la policía, luego tomado por la Fiscalía en el SAIL. Usted recuerda que es el mecanismo por el cual con firma electrónica se va tramitando esto, y el juez termina dando la autorización y enviando esa autorización también con firma electrónica a el guardián, que a su vez aparentemente requiere que la prestadora de servicios sea la que efectivamente realice la interceptación. ¿Y quién hace este cotejo? ¿Se crea un grupo especial, como es en la Suprema Corte o en el...? En principio lo va a hacer la Secretaría Letrada de la Corte. Una vez, en principio veremos la lista detallada de estas miles de interceptaciones, pero sin duda necesitamos la lista de contraste que nos tienen que dar las prestadoras de servicios. ¿Cómo es el tema? Usted tiene una larga carrera como juez primero, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo es el mecanismo? Porque no se puede estar escuchando a alguien en forma eterna, digo. No. ¿La orden judicial da algún plazo? ¿Es mientras hay sustancia de determinada investigación? ¿Cómo es? En principio, muchas de las interceptaciones son de pesquisa, son a los efectos de ver si se obtienen elementos que permitan llevar adelante la investigación y, en su caso, elementos probatorios. Y por supuesto, como usted señala, a veces en horas de escucha casi todo es descarte y no sirve a los efectos de la investigación. Lo que normalmente todos los jueces analizamos es la necesidad y justificación de la medida, el determinar exactamente qué teléfonos o qué correos personales van a ser objeto de la interceptación, y en general, si se puede, se fija un plazo a los efectos de que no se eternicen las escuchas, que sí es bueno reiterarlo una y otra vez, son la violación de un derecho constitucional que todos los uruguayos tenemos a la inviolabilidad de nuestra correspondencia, es parte de nuestra intimidad y de nuestra libertad. Metió ahí otro elemento, el guardián, y corríjame si me equivoco, vino a sustituir aquellas 20 dependencias, porque son 19 departamentos, pero creo que eran 20. 22, si mal no recuerdo. Ahí está, 22 dependencias que de forma departamental, para decirlo más claramente, hacían esas escuchas. Pero se agregan los correos electrónicos. Se agregan los correos electrónicos. ¿Entregar también? Exactamente. El guardián tiene una capacidad de interceptación mayor que lo que se tenía cuando estaban dispersas las unidades que podían requerir las interceptaciones. Siendo que hay dos cosas que no han cambiado aparentemente. Antes también la interceptación final la tenía que llevar a cabo, ejecutar la propia prestadora de servicios, y tanto antes como ahora, como en el futuro, una interceptación ilegal quien la realice es un delito en el Uruguay. Bien, o sea que de ese cotejo puede haber eventualmente, si hay diferencias, puede haber una denuncia. Bueno, sin duda que si las listas no se corresponden exactamente, habrá que hacer la investigación, y la denuncia penal correspondiente pues se podía estar ante la comisión de un delito. ¿Hay tiempo, y termino con este tema, para este cotejo de estas 10.100 interceptaciones? Es decir, ese trabajo que va a hacer la Corte. Nosotros estamos en el tenor de lograr la aquiescencia lo antes posible de las prestadoras de los servicios para tener los dos listados y poder hacer lo antes posible la contrastación. Además, se nos adelantó que esa posibilidad no estaba 2 años que incluso se le podía habilitar un ingreso al secretario letrado a los efectos de que, por ejemplo, mensualmente, sin esperar los 90 días, pueda ir accediendo a las informaciones que tiene de interceptaciones el Ministerio del Interior. Dos temas finales. Moravito era un preso administrativo, para decirlo así groseramente. ¿Por qué se demoró tanto la extradición? ¿Qué pasó allí? Bueno, las extradiciones demoran lo que demoran. Tenemos extradiciones muy rápidas cuando hay aquiescencia del extraditado, cuando hay un Estado requirente, tenemos a nuestro país como Estado requerido, y la persona requerida está de acuerdo en ser extraditado. Bueno, allí la extradición es muy célere. Cuando la defensa utiliza con todo derecho todos los instrumentos que el debido proceso le da para hacer valer las objeciones que piense tener a esa extradición, la extradición se demora más. En este caso, sin duda, se demoró mucho. En principio, las extradiciones deben
efectivizarse en 120 días. Por último, se va a votar junto con las elecciones el último domingo de octubre esta propuesta de reforma constitucional que ha promovido el senador Jorge Larrañaga, Vivir sin Miedo. Exacto. Y hay allí una condena de que puede ser una cadena perpetua revisable. Usted corríjame, ¿usted llegó a decir alguna vez que hay gente que no tiene que hay gente que es irrecuperable? Yo simplemente he reconocido que tenemos que admitir que el 100% de las personas que cometen delitos no son pasibles de recuperación, pero que tenemos el enorme problema de no saber a priori cuáles son, por lo cual no se puede hacer ad inicio, incluso aunque haya peritajes, un juicio definitivo sobre la irrecuperabilidad. Así que tenemos que actuar como si todos fueran recuperables, pero tener también mecanismos que nos permitan extender, en los casos en donde esa rehabilitación no es posible o se evidencia una y otra vez como imposible, la privación de libertad ambulatoria. Tenemos nosotros las medidas de seguridad eliminativas, 15 años agregándose a la pena máxima en su caso de 30 años para el homicidio muy especialmente agravado. ¿Y se aplica? Y hemos dicho, eso, se aplica doctor? muy poquito, se aplica muy poco. Y en el caso de la cadena perpetua revisable, nosotros somos filosóficamente contrarios, porque es como adjurar desde el inicio de la posibilidad de recuperación, esto que decíamos que es muy difícil determinar a priori. Pero el de revisable también funciona en los hechos en forma muy parecida a nuestros 30 años más 15, porque en la mayoría de los casos, virtualmente en un sistema o en otro, es prácticamente pasar el resto de la vida privado de libertad ambulatoria, salvo que se evidencien con el correr de los años elementos de rehabilitación que permitan volver a esa persona que cometió delitos a integrarla a la sociedad. Doctor Chediak, gracias por hoy, el día es largo. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. No, el agradecido como siempre soy yo y es un gusto estar con usted.